Hicimos muy buena primera parte, controlando todas las situaciones del juego. Generábamos con balón, a partir de 3/4 llegábamos hasta zona de banda, inmediaciones del área, incluso con el balón controlado y no acabábamos de golpear, ¿no? de chutar. Sí que teníamos mucha más presencia, sí que teníamos en ese sentido pues el dominio del juego, teníamos controladas sus contras, teníamos controlado su juego directo y nosotros con balón pues estábamos relativamente cómodos. Estábamos haciendo un buen partido y en la fase final de la primera parte incluso pues ya estaba llegando el gol, estábamos asediándoles y la idea en la segunda parte era un poco esa, ¿no? Tuvimos ocasiones con la de Cristian, con la de Ander, para podernos haber adelantado y tener un partido pues por delante del marcador. Por fin no lo conseguimos y a medida que iba pasando los minutos, con más presencia arriba, pasamos a tener dos delanteros claros, a meter otro jugador más de ataque con Pedro, y ahí tal vez pues perdimos un poco las situaciones en medio campo, ¿no? Muchas veces no por meter más futbolistas de ataque pues tener más presencia en el área, ¿no? Ahí tal vez cuando ya teníamos jugadores, más presencia y más jugadores en área, pues dejamos de enviar esos balones ahí, ¿no? El partido ya se fue más de ida y vuelta y cuando perdimos ese control del juego, el Getafe pues entró en el partido, ¿no? Podía haber venido de un sitio, de otro, en esos minutos finales y bueno, felicitar a mis futbolistas por el trabajo que hemos hecho. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que tener un poco más de consistencia en el área rival, tenemos que pelear por esas situaciones durante la semana, de mejorarlas. El equipo está sólido, el equipo está bien a nivel defensivo y nos falta eso, ¿no? Nos falta que muchas situaciones que robamos contraatacar con más claridad y luego ya pues muchas situaciones que llegamos en las inmediaciones del área finalizarlas con más claridad. A partir de que el equipo consiga eso, vamos a ganar muchos partidos. El equipo se está construyendo, el equipo está en esa fase de que necesita esa victoria ya. La queremos y estoy convencido de que va a llegar pronto y que tiene que llegar esta semana, ojalá, y a partir de ahí seguramente que todas esas situaciones más cercanas al área de confianza y demás, pues los futbolistas acabarán teniéndola, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo. No sé si te da la sensación de que el Getafe hoy se escapa vivo aquí, que llega a un punto donde vas no merece tanto. Bueno, no, más allá de merecer o no, para ellos era positivo empatar aquí hoy, me imagino, pues por cómo ha transcurrido el partido. Dominamos durante muchas fases del partido, prácticamente la totalidad. Teníamos el partido, como te decía antes, muy controlado y faltaba ese último empujón, ¿no? Para poder hacer el gol. Ellos han trabajado bien, sabíamos que era un equipo difícil, era un equipo complicado, como son todos los partidos aquí en Segunda B, y lo que tenemos que hacer nosotros es intentar hacer este punto bueno, entre comillas, pues ganando el domingo a las 12 al Celta, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí agradecer a la afición el trato que ha tenido con los futbolistas, apoyando en todo momento, ha acudido mucha gente y bueno, también teniendo en detalle con ellos porque el otro día también viajaron a Madrid, lo notamos, su presencia siempre, los pocos o los muchos que vayan siempre se hacen de notar y son de agradecer para los futbolistas y cuerpo técnico, ¿no? Porque los sientes presente y ese aliento que te envían pues lo notas y te da ese empujón que necesitamos, ¿no? A ver si trabajamos duro, que es la idea. Estamos muy ilusionados por poder empezar a sacar buenos resultados. El equipo no está consiguiendo las victorias, sigue trabajando bien, estamos demostrando de que vamos a tirar para arriba y vamos a pensar que va a ser así. La parte positiva es otra vez la portería cero, hace 15 días sí que pedías a los futbolistas un poco más de contundencia en las dos áreas. Se ve que trabajo estas 2 semanas, 2 semanas seguidas dejando la portería cero. De momento tenemos conseguida una de las dos áreas, que estamos dejando la portería cero. Eso evidentemente es muy positivo. Ahora nos falta la otra. Vamos a ver si empezamos a acertar ahí, porque bueno, el equipo brega y trabaja bien. Los 5 goles que hemos encajado, alguno ha sido estrategia, hoy no han rematado ninguna, otras han sido
contraataque tras pérdida nuestra. Hoy los hemos frenado muy bien, los centrales han ganado duelos, que era importantísimo, con sus dos puntas, y sobre todo con Hugo Duro, que es un futbolista excepcional, que no te puedo decir los partidos que ha jugado en primera, pero el año pasado era habitual en las convocatorias y en las participaciones del Getafe, y tanto Alain como Colo han estado soberbios, ¿no? Y luego pues han defendido bien todas las situaciones de estrategia. Su juego en ataque posicional no recuerdo ninguna ocasión, y tampoco una presencia que tú digas de aproximaciones claras o con cierto peligro, ¿no? Eso viene de un trabajo previo de arriba, de caídas, de segundas jugadas, tras su juego directo, y entonces el equipo ahí funciona bien. Ahora nos falta mejorar en la parte del área rival, y bueno, vamos a trabajar en ello. El gol tiene que llegar y va a llegar con este trabajo que están haciendo los futbolistas, estoy convencido.